4. ¿Eh? Mateo 4, bueno. Cuatro, 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, te damos gracias por esta hora, porque estamos, Señor, esperando y teniendo siempre, Señor, que este pan, este alimento, esta comida espiritual, Señor, que es la que alimenta nuestra alma, Señor, y que no solamente la comida material, Señor, sino es la comida espiritual, la que debemos de buscar y pedir antes, Señor, que todas las cosas, para que nuestra alma, Señor, esté viva, fortalecida, llena, Señor, de vida espiritual. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mire, ¿cuál cree que será el alimento que coman los hombres que ya están en el reino de los cielos? ¿Qué será el alimento que coman los hombres en el reino de los cielos? Y los que ya ahorita están en su reino, todos aquellos que están muertos ya están en la presencia de Dios. ¿Qué hay comida espiritual? ¿Qué clase de comida será? Desde luego, comida espiritual, ¿sí? Y una comida muy especial, no cualquier tipo de comida. Nosotros sabemos que aquí en la tierra hay de muchos tipos de comida, ¿verdad? Y que también hay comida chatarra. Y que lo más que come el hombre es comida chatarra. Pero imagínense, piensen esto, hermano, ¿verdad? Allá no tienen un cuerpo físico. Allá no hay un cuerpo físico de carne. No hay necesidad de un alimento para la carne física material, porque aquí es donde se tiene la necesidad de la comida física. Para ti, esa comida es para tu carne, no para tu alma. Es solamente para tu carne. Pero si tienen una alma que no es material, que es espiritual, ¿qué necesita el alma para vivir si su naturaleza no es material o lógica? Va a necesitar, ¿qué? Comida espiritual. Comida que no es de este reino. Comida que no le sirve para nada la comida material. Por eso aquí el diablo siempre nos está tentando en relación a las cosas materiales. ¿Qué falta? La comida. Lo que le sobra es la comida. Hay de más, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que tenemos un alma y que el alma no es materia, es espiritual. Y lo que el alma necesita es la comida para vivir, porque nuestra naturaleza, ahora del alma, bueno, siempre ha sido, no es material. Por eso el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre solamente quiere vivir de pan de la vida material, terrenal, pero no quiere vivir en el aspecto espiritual. Mire, la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma. Vemos ahorita, ¿verdad? Que hay un alimento para el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay un alimento para los hijos que están en el reino de los cielos. Un alimento, una comida.
Aquí vemos en San Juan 6:27, Juan 6:27. Y hay que leerlo. Sabemos que el Señor les acababa de dar una gran comida, una comilona a tanta gente. Y hallándole en el 25 al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Y luego dice aquí, en el 30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo, pero era un pan que no daba vida. Les dio a comer y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: danos siempre de este pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás. Y sigue hablando. Fíjese, póngase a pensar tantito, que este pan que Dios está dando es para sus hijos, es para su pueblo. Dice: no está bien, le dijo aquella mujer sirofenicia, que echemos el pan de los hijos de Dios a los gentiles, a los perrillos. O sea, ¿para quién es el pan de Dios? No es para el mundo. Pónganse a pensar qué clase de pan comen los reyes de aquí de la tierra. Dígame, ¿qué clase de pan, de comida deben de comer? Una comida que ninguno de nosotros podríamos comer. Mantener una forma de comida así, ¿verdad? O sea, no es para todos esta clase de comida. La comida del reino es para los hijos, no para los perros, no para el mundo, hermanos. La comida de Dios es especial y sobre todo para aquellos que somos sus hijos. Por eso estoy hablando, dice, ¿qué comida, qué clase de comida comen los reyes? Los banquetes que se dan, la comida que, dice, la comida es uno de los puntos más importantes, ¿verdad? Aquí en la tierra. Pero fíjese que el hombre que no tiene la capacidad para ir a comer en un restaurante, bueno, y todo lo demás, se conforman ahora sí que con lo que tengan, ¿verdad? Una clase de comida normal, a lo mucho. Otros, la mayoría comen, ¿sabe qué? Pura clase de comida chatarra. Lo digo aquí en la tierra. Pero en lo espiritual también hay diferentes tipos de comida. Pablo aquí habla sobre muchos tipos de comida. Hermano, si somos hijos de Dios, debemos de comer la mejor comida que Dios nos ha dado. ¿Quién es esta? Pásele, hermanita. Y ahorita oramos también por la hermana. Pásele, ¿sí? Entonces, dice, estamos acostumbrados a comer comida chatarra en la tierra. Pero Dios no quiere que comamos comida chatarra, hermanos. Dios nos da la mejor comida que tenemos. Lo mejor Dios nos lo da a nosotros, a aquellos que son sus hijos. Pero como estamos acostumbrados todavía muchos de ustedes a seguir comiendo leche y pan y dulce, ¿verdad? Pero cuando se les da una comida sólida, muchos no la aguantan. Bueno, entonces vemos que hay un alimento. El Señor les decía, allá a la vueltecita, ahí mismo en Juan 60, 63. 60, 63 al 68, dice así. Bueno, desde el 58 dice, este es el pan que descendió del cielo. Este es el pan que descendió del cielo, dice. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla muchos de sus discípulos, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No les caía el 20 ni de ti. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Está dándoles la mejor comida que pueden recibir y aún les dice, no, no podemos comer esto. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. ¿Sí lo entienden? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuál es la comida? Las palabras. Pero el hombre no las puede recibir. El hombre natural, el hombre humano o natural, sin el Espíritu Santo, nunca va a poder recibir las palabras de Dios. Le son tropiezo. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos dieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. A ver, ¿por qué buscaban los hombres a Jesucristo? ¿Cuántos hombres le buscaban y le seguían? ¿Por qué? ¿Por qué le buscaban? ¿Por qué le seguían? Y tú puedes ser uno de esos si no eres verdaderamente renacido. El Señor les decía, ¿por qué lo buscaban? Primero decía, porque les daba de comer, por lo material, por la comida, por el bien material que les daba, por lo que les hacía, ya fuera por la salud, que los sanaba. ¿Por qué los seguían? Porque los sanaba. Por los milagros, querían ver milagros. Los judíos le pedían milagros. Y por eso que andaban siguiendo al Señor. Comida, curiosidad y por cualquier otra cosa. Pero ¿cuántos le siguen por la palabra de Dios? Es que si el Señor no me da comida, si el Señor no me da trabajo, y si el Señor no me da milagros o lo que sea, señales. ¿Cuántos de ustedes realmente le siguen por la palabra de Dios? Porque esto es lo único que pueden, ¿verdad? Pero ahora sí, preservar nuestra alma, terminar nuestra carrera con el Señor. Si tú le buscas por algún otro aspecto o por cualquier otra cosa, hermano, no vas a terminar. Porque si no tienes la vida espiritual, tampoco vas a pedir comida espiritual. Están acostumbrados a chatarra y a todo lo demás. ¿Cuántos entonces decían por creer y querer oír la palabra, por conocer su evangelio? No hay interés, hermano, en conocer la palabra. Nos limitamos con ciertas cositas que Dios nos da de palabra. Pero empezar a comer algo más sólido, pura leche, pura leche, pura leche. Hoy es aburrido comer leche. Semejantes viejotes, ¿verdad? Ya. Semejantes bigotones. Y quiero lechita con pan, ¿no? En lo material sí se los valgo, pero en lo espiritual no. No puedes decir que tienes 30, 20 años, como Beto, más, de tiempo del Señor, y todavía quiera lechita. ¿Verdad que no? Tenemos que, de veras, querer comer algo sólido, algo que realmente te llene, te nutra. Bueno, mire, muchos cuando le oían decir estos misterios, porque eran misterios y siguen siendo misterios para el mundo y para el hombre, cuando les oían hablar misterios, cosas del reino de los cielos, comida espiritual, si les das comida material, los mantienes llenos, los mantienes en la tierra. Pero cuando se les da los misterios, las cosas espirituales, que no a todos se les da, ni les interesa, ¿verdad? Del reino de los cielos, que Jesucristo habló todas las cosas del reino de los cielos, les dio comida espiritual, les habló de su propia vida espiritual, del reino de los cielos. Y cuando el Señor les hablaba del reino de los cielos y de la comida espiritual y de todo lo que eran los misterios, es como aquí, duras son estas palabras. ¿Quién las puede oír?
Y el Señor les dijo, estas palabras son espíritu y son vida. Son las únicas que realmente nos pueden llevar, ¿verdad?, a terminar la carrera, y es que ya tenemos vida. ¿Quién las puede oír? Acabamos de ver ahorita lo que les decía el Señor. Dice que ya no lo seguían. Aquí hemos tenido infinidad de casos con gente que llega y no pueden comer la palabra de Dios. Como están acostumbrados a comer chatarra o de otras iglesias, denominaciones suecas, y empiezan a oír la palabra tal como es, no la pueden. ¿Qué es esto? No lo pueden recibir. Siempre su lechita de siempre, ¿verdad? Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y no salen de ahí sus dones, sus maravillas, todas sus cosas. Eso si acaso ni a leche llega, ¿verdad? Entonces, ya no lo seguían por razón de sus palabras, que hablaba del reino de los cielos, no del reino de la tierra. Todo el mundo lo que quiere es que le den consejos terrenales, materiales, cómo hacer dinero, cómo esto, todo lo demás, ¿verdad? Pero Jesucristo nunca les dijo esto, ¿verdad? Nunca, por razón de las palabras del reino, que los hombres y el mundo no están acostumbrados a oír, a conocer, a entender ni a saber. No están acostumbrados y tampoco les interesa. Todo lo que sea del reino de los cielos, al mundo, ¿usted cree que el diablo va a comer la palabra de Dios o no? ¿Usted cree que el demonio va a comerla? Él tiene su propio alimento, chatarra, ¿verdad? Él mismo hace a través de la religión. Tampoco les interesa conocer nada de las palabras del reino. Ni las pueden entender, discernir. Dice que para ellos es tropiezo, porque tropiezan con la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:4, por los que no lo saben. Primera de Pedro. ¿Qué decía el Señor? La gente va a tropezar con la palabra de Dios. Cuando no son hijos de Dios, cuando no han renacido espiritualmente, la palabra de Dios les es tropiezo. Si a los judíos les fue tropiezo, imagínense, cuánto más. Bueno, tenemos que leer desde el 22 primero. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si aquí viene, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. A muchos creen, es que yo nomás con orar, yo nomás con esto. No, tienen que leer la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la comida para nuestra alma. Tenemos que orar, sí, pero tenemos que leer la palabra. Muchos no quieren leer la palabra, no les gusta oír la palabra. Y menos doctrina. Ay, no, la doctrina divide. No, la doctrina es la enseñanza. Dice, sino por la palabra, dice, porque toda carne es como hierba, toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Y siguen comiendo esto. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y dónde debe de permanecer? En tu corazón, en tu alma, no en tu, ¿cómo se llama? Escritorio o en tu librero o en cualquier lugar. No, la palabra tiene que estar en ti. ¿Dónde tienes la comida, Marcos? Bueno, allá en el CDI la tienes guardadita, ¿verdad? Pero para que se la coman, ¿no? ¿O ahí lo vas a dejar toda la vida? ¿Se la coman los ratones? No, se lo tienen que comer. Es para la comida. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos, como niños. Pero ya ninguno de ustedes sois niños. ¿O quién es niño aquí? Nomás los chiquitos, ¿verdad? Pero en lo espiritual, no. La hermana más chiquita posiblemente sea la hermana Enriqueta, ni tanto, ¿verdad? ¿Ya cuántos años tiene? ¿Como 50? ¿Verdad? Entonces ya no hay niños. Carlitos, ¿tú eres niño? Sí, ¿y todavía necesitas biberón, lechita? Fíjate nomás. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está refiriéndose a la palabra, ¿verdad? Para que por ella crezcáis. Pero ya no puedes seguir tomando leche, hermano.
Ni tampoco los que enseñan pueden dar leche. Ya estamos cansados de leches. No. Pero para eso, el que deja de estudiar, dice, ¿deja de qué? De enseñar. No tengo tiempo para enseñar. Digo, para estudiar, no enseñen. Si no estudian, no enseñan. ¿Qué van a enseñar? Dice, acercándonos a Él. Pero dice, para que, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Claro, si habéis renacido espiritualmente, tienes que comer. Tienes que comer la palabra de Dios. No es cuando tú quieras. ¿Cuántas veces comen al día, hermano? Materialmente. Dice, bueno, ya nomás nos vamos al versículo 8. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque Él es la piedra que los edificadores desecharon, que es la palabra, y porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿En qué tropiezan? En la palabra. No les cae la palabra, no la pueden asimilar, no pueden comer el alimento espiritual. Tienen que seguir manteniendo su alimento chatarra religioso que los hombres han ofrecido y que Satanás, ¿verdad? Entonces vemos aquí que no las pueden entender, no las pueden discernir. Para ellos es tropiezo las palabras de Jesucristo del reino de los cielos. Mire, lo que dice en Juan 8:37, ¿qué les decía el Señor a esos judíos? Y es lo mismo hoy. Juan 8:37 les decía, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque mi palabra no hay, es 8:37. Juan 8:37. Dice, ¿por qué procuráis matarme? Porque esa fue la razón por la que ahora sí crucificaron al Señor. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra, no podían recibir la palabra de Dios. No podían comerla, no la podían entender, era tropiezo. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, el diablo. Todas las doctrinas falsas del hombre y del mundo van a ir en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y luego dice, 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis? Aquí ya le está hablando. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? El mundo no puede escuchar, hermano. Vosotros sois de vuestro el padre, el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. ¿Verdad? ¿Por qué no podéis? ¿Por qué el hombre, el mundo natural, no puede recibir las palabras de Dios? Las puede oír, pero hasta ahí. Pero no las va a aceptar, no las sabe qué. ¿Por qué dice? ¿Por qué no podéis entender? Aquí es otro punto. No solamente comer, sino entender. Es un tropiezo, no podían entender. ¿Qué quiere decir? El idioma. También hay un idioma del reino de los cielos. ¿Sí sabían? Hay un idioma del reino de los cielos. Y los únicos que pueden escucharlo, que pueden entenderlo, que pueden aplicarlo y hablarlo, ¿quién será? Los hijos de Dios. ¿Por qué no podéis entender mis palabras? ¿Por qué no las pueden entender? Porque no es un idioma del diablo, no es un idioma del mundo, es el idioma del reino de los cielos, Si tú no te lo aprendes aquí, ¿por qué quieres ir allá? Vas a ir allá de español, yo oigo aquí, ni siquiera vas a entrar. Ni siquiera vas a entrar. El idioma de Dios, del reino de los cielos, es la palabra del reino. La palabra del reino de los cielos está velada. Es entendible para el mundo y para los hombres. No la pueden entender. ¿A cuánta gente, verdad? Cuando les predicas, es que no entiendo mi papa. Pues no, ni vas a entender. El problema es que aquí teniendo años, queremos hablar cosas más espirituales y todavía no las entienden. Todavía hay muchos niños espirituales, aunque tengan mucho tiempo, y es la verdad. Se asustan si les hablamos del Apocalipsis todavía. Se asustan si les hablamos de los juicios de Dios.
En fin, ¿verdad? Mire, el idioma, la palabra de Dios está velado, entendible para el mundo, ¿no? El idioma que tiene el mundo es el idioma del reino de la tierra. Yo creo que más ustedes que trabajan y están todo el tiempo, ¿qué idioma oyen? ¿Qué palabras oyen del mundial? ¿O escuchan algo de la palabra de Dios? ¿Escuchan algo del idioma del reino de los cielos? Nada. Y si tú les hablas con la palabra de Dios, el idioma es del reino de los cielos, no te van a entender. No, yo no te entiendo nada, ¿verdad? Mira, este es el idioma del mundo, del reino de la tierra material. Nada pueden entender del idioma, palabra del reino de los cielos. Y de lo que es de él, imposible que entienda. ¿Tú entiendes chino? Mandarín. Ni de chiste, ¿verdad? Porque cada nación tiene su propio ¿qué? Idioma. Y el idioma del reino de los cielos es esta palabra. Y si tú no sabes ni siquiera el abecedario de la palabra de Dios, ¿cómo vas a entrar al reino de los cielos? Entonces, y lo que es de solo los hijos nacidos por el Espíritu Santo, que nacemos, como dice el Señor, ya del reino de los cielos, empezamos. Pues si cuando es niño, pues tienes que empezar, pero ya no es posible que teniendo tanto tiempo, no sigamos comiendo leche. Pues yo no puedo ya escuchar leche, la verdad. Solo los que pueden ver, oír y conocer, ser parte del reino de los cielos y que hayamos nacido ya el reino de los cielos, vamos a aprender el idioma, la palabra del reino de los cielos. Y empezamos con el abecedario, y empezamos con las cosas más pequeñas, ¿no? Pero no paramos hasta que aprendemos. Ahí está el niño de Markovich que habla rete bien, ¿verdad? Dice papá. ¿Qué es lo primero que aprendemos también nosotros, no es cierto? De Dios. Decirle papá. Dios es hermoso, ¿verdad? Israel no le puede decir papá, porque ellos no son hijos, son esclavos, ¿verdad? El idioma del reino de los cielos es diferente al idioma del reino de la tierra del mundo. Por eso los hombres no lo pueden entender, no lo pueden conocer, ni aprender. Mientras no nazcan, no tengan el Espíritu Santo, nadie va a poder aprender la palabra de Dios. Así como nace un niño en una nación, en un país, ¿qué es lo primero que aprende? Pues es eso, hablar su idioma, ¿o no? Comer y hablar, es lo único que hay, y dormir. Pero bueno, lo primero que hacen es comer y empiezan a hablar. Lo primero, aprender a hablar el idioma de su nación. Cuando nacemos del Espíritu Santo, del reino de los cielos, ¿qué empezamos? No empezamos a leer la palabra de Dios, no empezamos a conocer, no empezamos a darnos cuenta de empezar a leer. Poco a poco vamos a ir entendiendo la palabra, el lenguaje. Ya no necesitamos hablar otro. Oiga, aquí si yo estoy aquí en la iglesia, no voy a hablar un lenguaje del mundo, no les voy a hablar del mundial y que de nada. Es el reino de los cielos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no tiene que ser tu palabra, no tiene que ser tus pensamientos. No queremos oír palabra del diablo, no queremos oír palabra del mundo. ¿Tú crees que en el reino de los cielos se oirá algo del diablo? ¿O del mundial? Hombre, allá no hay nada de todo esto. Y aquí en la iglesia no debe de haber nada de palabra del diablo, religiones, tradiciones, ni del mundo. El que quiera hacer eso, allá afuera puede ser lo que quiera, pero en la iglesia no. Entonces tenemos que empezar a hablar el idioma del reino de los cielos. Es el idioma de Cristo. Y solamente es el único idioma que se habla en el reino de los cielos. Y se debe de hablar en la iglesia. A cada creación Dios, tanto en la tierra, Dios les dio también tanto una clase de alimento para sus cuerpos físicos. Los peces comen lo que tienen que comer, un alimento diferente. Tú te comes a los peces, pero no te comes la comida de los peces, ¿verdad? ¿Te comes la comida de las aves? No, te comes hasta las guajolotes, ¿verdad? O a las vacas. ¿Quieren comer lo que las vacas comen, Beto? Ándale, porque te sirva para que emplaques, ¿verdad? Pero a lo que me refiero, no la podemos comer porque esa comida no es para nosotros. Dios nos dio una comida especial que ningún animal come. Y la preparan y la ponen.
y se deleita uno en la comida. Hermano, es igual, solo los hombres, los hijos de Dios, podemos comer estos manjares, podemos comer esta clase de comida, y aún así no quieren comer. Ay, no, yo no como. Pues, ¿usted ya de Dios una persona que no? ¿O va a mantenerse viva una persona que no come? No. Hay de comidas a comidas. Hay de comidas a comidas, tienen que entender. Y de diferentes tipos. Aquí en la tierra, tú te vas, aún aquí, en México, váyanse al norte, váyanse al sur, y las comidas son diferentes en el centro, ¿o no? Ahora, si se van a China, imagínense qué comida tan horrible, ¿verdad? Físicamente. Lo mismo su comida espiritual, imagínense. La comida espiritual física y espiritual de China, horrible. ¿Quién se la va a comer? Es lo mismo. Hay alimento, comida del mundo, pero hay comida del reino de los cielos. Para el reino de los cielos, su creación, Dios nos ha dado una comida diferente a la comida de la tierra y sus creaciones terrenales. Acuéstate. Tú no vas a comer de un chivo, que se come para las gatas, ¿verdad? No, la comida que Dios nos da es una comida especial. Una comida, hermanos, que de veras, y la debemos de ¿verdad? Y nos va a hacer el bien que ella nos da. Igual, cada creación tiene su propio idioma también, ¿sí o no? Así, cada creación del hombre tiene, y cada nación, su propio idioma, forma de comunicarse entre ellos. Los animales deben de tener una forma de comunicarse entre ellos, aunque nosotros no los entendamos, pero hay una comunicación entre ellos. Hay una vida que es del reino de los cielos y todo lo que es de ella, y otra vida de los hombres y todo lo que. Hermano, tenemos que darnos cuenta que ahora estamos en una nueva vida. También dice que también hay una cultura del reino de los cielos. No es la misma cultura que de Satanás en el reino de los cielos. Y todavía queremos mantener nuestras propias tradiciones, culturas. Hay una vida que es del reino de los cielos y todo lo que es del reino de los cielos. ¿Entiendes? Si estamos en el reino, ya empezamos a vivir lo que es la vida del reino. Y ya desde aquí en la tierra, ya vivimos los hijos de Dios de esa comida. Empezamos también a comunicarnos, a tener un idioma que es del reino de los cielos, sus palabras. Pero la vida del mundo, del reino de la tierra, que viven aquí bajo, ¿verdad? ¿Cuál es la comida que tiene? Estoy hablando, no la física, la comida del alma del mundo, la comida de los hombres, de su alma, que es de esta tierra. Nuestra alma se alimenta de la palabra de Dios. ¿De qué se alimentan las almas que no han sido salvas? La vida del mundo, que viven bajo el pecado. ¿De qué se alimentan las almas del mundo? Del pecado, de tradiciones, de ritos, filosofías, religiones. Todo eso está lleno su alma. Y de eso, según se alimenta, pero de todos los deseos de la carne. ¿A dónde cree que se van esos deseos? Al alma, sus sentimientos. Todo está lleno del mundo y del pecado. De eso Satanás se alimenta, de los sentimientos malos, de los deseos, de la carne. De eso se alimenta. Y también tu alma, si no está en Cristo, está alimentando de todas. Ese es su alimento del mundo, el pecado, del reino de la tierra. Pero nosotros, ¿cuál será nuestro alimento de nuestra alma? El reino de los cielos. Los hijos que hemos renacido al reino de los cielos espiritual, vamos a hablar el idioma, las palabras del reino de los cielos. Vamos a comer comida espiritual. Vamos a comer una comida y entre más grande estés, vas a exigir mejor comida. No vas a querer que llenes comida chatarra o pura leche. Y que puro pan y pura leche. No, Pablo decía, ¿verdad? Pablo decía, tú y yo vamos a hablar y a entender, estar con aquellos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hablamos un mismo idioma. Vete a la romana y vas a ver que no les vas a ver, es otro idioma diferente, otra doctrina, otra comunicación. Pero con los hijos de Dios vamos a tener un solo idioma.
del reino de los cielos, igual a nosotros como lo es. No podríamos convivir. ¿Pueden ustedes convivir con un chino? No le van a entender ni papa. Con un ruso, con un musulmán árabe, en ninguna forma. En ninguno. ¿Por qué? Porque no le vamos a entender ni papa. ¿Vas a convivir con ellos? Pues no. Puedes ver y ya. Pero convivir, tratar con ellos, no. Porque ni tienen las costumbres, ni tienen el idioma, ni nada. Nada nos parecemos. Entonces ya no nos parecemos en nada, a ningún mundo, a ningún hombre, ninguna religión. Ay, es que no. El Señor dijo, lo que es de la carne, carne. Y lo que es del espíritu, espíritu. Si somos del espíritu, tenemos que vivir del espíritu, por el espíritu, y en las cosas del espíritu. Ya estuvo bueno. Si ustedes siguen viviendo en la carne y en el mundo y en las cosas materiales, ahí se van a quedar, ¿no? Porque no han cambiado, no han renacido. Entonces, si ya tenemos vida espiritual, lógico, a fuerza, si ya tenemos vida espiritual, hermano, vamos a necesitar tu alma, la comida del reino de los cielos. Vamos a necesitar la palabra de Dios. Ellas son nuestro alimento para el alma. Imagínense lo que vamos a comer allá en el reino de los cielos. Allá no les van a dar lechita. Allá es como a los reyes. ¿Cómo comen los reyes? Una comida especial. Una comida especial. Entonces, mire lo que Pablo les decía. Acabamos de ver los Corintios, ¿no? Hace poquito. ¿Qué les decía Pablo a los Corintios? Con esto termino. Primera de Corintios 3. ¿Qué les decía a los Corintios? Claro, tenían poco tiempo los Corintios, ¿no? Pero, por ejemplo, ve la carta a los Efesios, qué diferente. Los Efesios ya no comían lechitas. Los Efesios comían toda la carta de los Efesios, está tremenda, ¿no? Muchos todavía no la pueden asimilar, comer. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como animales casi, ¿verdad? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, y si habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque uno dice, yo soy de Pablo. O sea, en un momento dado, nuestra vida al principio sí pasa un tiempo, pero no podemos seguir manteniendo esa clase de vida. Y Pablo dice, no les puedo hablar como espirituales a los corintios, no podía comer todavía alimento sólido para los hombres maduros. Y luego en Hebreos 5:12, lo mismo. Y dice, y estos ya eran judíos, hermano. Esos ya eran judíos, creyentes, pero todavía estaban necesitando. Hebreos 5:12, todavía estaban necesitando también leche y los primeros rudimentos, dice. 5:12, dice. Bueno, desde el 11, Pablo le estaba explicando del ministerio de, ¿cómo se llama?, de sumo sacerdote, de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar. Y dice, eran judíos, ellos entendían perfectamente el ministerio sacerdotal del sumo sacerdote y de los sacerdotes, porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Sí? Qué terrible, ¿verdad? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y repite, y es lo que les gusta. Repite y repite lo mismo, ¿no? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, las que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuántos realmente les interesa conocer más y dar un conocimiento? Aún a los varones no les podemos dar todo, ni aún a ustedes los varones que se dicen, ¿verdad? Están más maduros, porque se asustan, no lo entienden muchas cosas. Pero ¿sabe qué?
¿Por qué la iglesia no quiere reunirse a comer? A comer en un banquete espiritual del reino de los cielos. Hay muchas cosas. Hoy estuve platicando con Pamelita muchas cosas, ¿verdad? Sí las entendiste, Pablo. Pero hay que tener hambre. ¿Cuándo nos preguntan? ¿Cuándo dicen, hermano? Pablo, entonces fíjese, las palabras de Jesucristo, hay unas palabras que el Señor dice que son misterios, y hasta la fe. ¿Cuántos misterios Dios no nos habla? Que si aún así, fíjese, Pedro no entendía ciertos misterios de Dios. Pedro. ¿Y cuántos de los mismos apóstoles? Todos los misterios que están en el libro del Apocalipsis. Muchos de ustedes creen que ya, porque lo han oído, pero no los han entendido todavía. Y en fin, ¿cuántos misterios hay del reino de los cielos? Y dice que al mundo les es velado, esos misterios no los pueden oír, pero son para nosotros. Pero para aquellos que les interesa conocer y saber, ¿verdad? ¿Cuántos le seguían entonces por sus palabras a Jesucristo? ¿Por qué lo siguen ustedes? De veras, sean sinceros. ¿Les interesa conocer? ¿Lo siguen por las palabras de Dios? ¿Por el conocimiento? ¿Por las enseñanzas del reino de los cielos? Si es así, hermano, el Señor nos va a dar más. Si es así que le seguimos, porque es como todo, hay de conocimiento a conocimiento. Pues estuvo en donde estuviste, en una universidad muy famosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Y fíjense qué clase de maestros deben de tener ahí. ¿Y cuánto te cuesta estar ahí? No es lo mismo esa escuela, esa universidad, con la de Giratepec. Yo creo que no, ¿verdad? Ni sus maestros ni las enseñanzas. Hay de enseñanzas también. Hay de maestros a maestros también, ¿verdad? Y lo que se enseña en un lugar no es lo mismo que se enseña en otro. Aunque sean del reino de los cielos, hay comida más sólida. Entonces, el Señor les decía, y muchos sí se han ido de aquí, ¿eh? ¿Quieren ir ustedes también? Les dijo. ¿A dónde vamos? Queremos solo la palabra de Dios. Y créanme lo que muchos aquí se han ido por la palabra. No la han soportado. Pero bueno, yo sé que ustedes son del Señor y que lo que nosotros tenemos que pedirle, Señor, queremos crecer, no nos queremos quedar en manos, escaparlos, ¿verdad? No queremos quedarnos del mismo tamaño toda la vida. Padre, te damos gracias, Señor, ayúdanos. Sabemos, Señor, que tenemos muchas cosas por delante todavía, por conocer, por saber, Señor, porque nunca hemos terminado la carrera, como decía Pablo, Señor, nunca terminaremos de conocerte, de amarte, de adorarte, de exaltarte, Señor, aunque pasen los miles y los miles de años, Señor. Pero todo aquel que tiene hambre y sed de ti, Señor, serán saciados, Señor, porque esa es tu verdad, Señor. Tú quieres que lleguemos a un conocimiento pleno, completo, total de ti. Ayúdanos, Señor, a escudriñar más tu palabra. Danos gracias, Señor, que tú les dijiste a los apóstoles que cuando viniera tu Espíritu Santo, Señor, Él tomaría de lo tuyo y nos lo haría saber. Sabemos que de nosotros jamás podríamos saber las cosas, los misterios del reino de los cielos, como tú se los revelaste a Pablo y a tus profetas, Padre mío. Cosas que el ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que tú has preparado para los que te amamos, Señor. Y nos has revelado por tu Espíritu. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu conocimiento, de tu palabra. Y también de someternos a ella, a tu señorío, Padre. Porque no solamente es el conocimiento, sino es la obediencia y el señorío tuyo, Señor, en nuestras almas, en nuestras vidas. Que cada día seamos más y más, Señor, obedientes y sometidos a ti, Señor, toda nuestra alma. Te damos gracias por tu iglesia que tú, Señor, estás edificando, Señor. Y es una edificación espiritual, no es material. Es una edificación de tu vida, Señor. Es una edificación de tu conocimiento, de tu amor, de tu gracia, Señor. Porque ese amor tuyo, Señor, que sobrepasa todo entendimiento también, es parte, Señor, de lo que debemos de conocer, de lo que debemos de tener y de sentir ese amor profundo hacia ti. Gracias, Señor,
porque nos haces crecer en amor también, Padre. Antes, Señor, que cualquier también otra cosa, ese amor precioso tuyo, que nos llene, Señor, que nos tome todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu iglesia, porque creemos que nos tienes que preparar así para cuando tú vengas. En el nombre de Jesús.